Bueno, hoy volvemos a retomar los podcasts que veníamos haciendo en Bordados, Puntos y Puntadas. Hoy tenemos una invitada, es Sandra. Sandra ahorita nos va a contar un poquito más de su vida, su historia. Sandra también nos acompaña en nuestros costureros, talleres, cursos, de todo. Entonces, vamos a seguir en las mismas secuencias, vamos a contar un poco sobre cómo el bordado, el tejido nos ayuda en todos nuestros momentos de la vida, en que hay personas que lo utilizan o lo tienen como forma de trabajo, otras que lo tienen para terapia, otras que encuentran una labor en su vida en el futuro o desde que empiezan su vida. Entonces, pues les voy a presentar a Sandra. Sandra es una compañera que viene todos los jueves, cumplidamente, a menos de que viaje, porque viaja más que todas, nos cuenta todas sus historias. Entonces, la que la conocen y van a escuchar el podcast saben que ella viaja bastante ahora que ya está dedicada al ocio de la casa. No. Soy dedicada a disfrutar lo laborado y trabajado durante muchos años. Es verdad, a disfrutar, ya llegar a esa etapa de descansar un poco de lo laboral, más no del resto de cosas, porque uno termina haciendo más cosas. De acuerdo. Entonces, pues, Sandra, cuéntanos quién eres tú. No nos cuentes cuántos años, porque yo sé que no todos lo dicen, pero cuéntanos quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas ahorita, y después vamos hablando del resto de cositas. Ok, ¿yo qué hago? Bueno, primero yo soy de formación, tengo formación textilera. Yo soy graduada del programa de Textiles y Artes de la Universidad de los Andes. Y después de muchos años me dediqué, y siempre fui, digamos, como el plan de docente. A la par tuve un pequeño emprendimiento de telar horizontal con mi mamá, era mi socia, y hacíamos telas, y hacíamos chales, y hacíamos bufandas. Y con el tiempo, pues, como yo siempre le dije a mi mamá, yo creo que yo estuve un poco adelantada en el tiempo para esos productos que en ese momento no tenían el aprecio que hoy en día puede tener lo que se haya hecho a mano. Eso después, entonces, se cerró y yo empecé a ser docente de la Universidad de los Andes. Trabajé en la Universidad de los Andes por 15 años. Y después hubo un remesón ahí en la universidad bastante fuerte y empecé entonces a trabajar en otra escuela de formación tecnológica en áreas creativas. Entonces yo también fui docente del programa de diseño de modas de una institución colombo-canadiense que se llama La Salle College. Con el tiempo de ser docente pasé a ser coordinadora del programa y con el tiempo pasé a ser la directora académica de la universidad y con el tiempo pues ya llegaron los años y ya hasta luego. Siempre fueron también 18 años que trabajé en la Salle College. Entonces claro, llega la pensión y uno... ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando uno está acostumbrado a trabajar y a levantarse todos los días y a tener un horario, y a tener compromisos, y a tener proyectos, y a tener actividad? Pues yo me iba enloqueciendo. Claro. La conocí a usted y conocí, digamos, Bordados, Puntos y Puntadas, porque Natalia, que ya ha pasado por este asiento, llamémosla así, estudió conmigo en la universidad, en la Salle College. Entonces, en uno de esos viajes de Natalia aquí, que yo la quería ver y ella me preguntó algo de bordados, yo le dije, no, pues yo no lo conozco, pero sé que hay este en el polo y hay este en otro lado, no me acuerdo ahorita. Entonces Gloria, que es la mamá, que era mi compañera de colegio, me dijo, no, mire, vamos a estar en tal sitio, en el polo, que Natis quiere aprender bordado y entonces vamos a estar tal día. Yo le dije, bueno, yo llego allá porque yo quiero ver a Natalia antes de que se vaya. Y digamos que eso fue la forma en que yo llegué aquí. Sí. Yo ya pues no estaba trabajando y yo tengo, que no sé cómo decirlo, si es positivo o orgullo o lo que sea, es como que toda la herencia de mi mamá del manejo de las manos, no solo la creatividad, sino la habilidad. Entonces, porque mi mamá cosía, bordaba, tejía, lo que le pusieran ella lo sacaba. O sea, entonces, cualquier estambre le hacía algo.
Entonces, pues es divertido porque todas mis hermanas dicen que yo soy la única que lo tengo. Y la verdad, pues uno tiene que reconocer también a todo lo que me le he medido, ahí lo logro. Sí, sí, sí. Entonces, pues fue en ese momento como para mí fue como un flotador, ¿no? ¿Se acuerda que yo le decía, bueno, pero ¿y qué aprendo a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no me quiero llenar como de cosas, de hacer por hacer. Entonces empezamos, me acuerdo Un mantel. No, ¿se acuerda que empezamos a restaurar una colcha blanca en algodón de crochet? Sí, sí. Entonces empecé con eso. Sí, me acuerdo. Bueno, y pues poco a poco ahí he ido, pues hago cosas, aprendo uno, aprendo lo otro, practico en mi casa, hago unas cosas, me invento, lo que sea. Y pues aquí vamos y aquí estamos. Sí, empezamos con la colcha, después empezamos a unos individuales o algo así, pero es que han sido bastantes proyectos. Pero es que ¿cuánto tengo ya de estar aquí? ¿Más de qué? 4 años. Creo que 4 años. Porque fue después de pandemia, no más. No, nosotros empezamos antes de pandemia. Ok. Y antes de pandemia, como en el 19. Sí, paramos la pandemia y después volvimos post pandemia. No, y que, bueno, ahorita que yo sé que no iba en el recorrido, pero no, nuestro espacio nos ha traído que conocemos mucha gente en común, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, después lo contamos. Pero bueno, y llegas y empiezas a hacer cosas. También te das cuenta de un poco de cosas que tenía tu mamá guardada. Ah, bueno, no, yo tengo en mi casa, así como tú tienes hilos y lanas allá en tu taller, sí. Yo tengo telas, hilos y de todo. Cuando mi mamá se murió, sacamos todo. La verdad, regalamos todo, donamos todo, porque igual mi mamá como tejía, entonces tenía este tejido, estas agujas, este hilo, no sé qué, iba comprando porque iba a hacer. Que es como... Eso es algo que siempre tenemos los tejedores y los bordados. Eso iba a decir, que ese es como, no es que sea el término de la maldición, pero como, ¿cómo se llama? Como el estigma de los tejedores, ¿no? Uy, qué hilos tan lindos, no sé qué, yo quiero hacer tal cosa, entonces me compro porque voy a empezar a hacer. Y siempre compro uno un poquito de más por si hace falta, por si no se daña y, o se acaba y yo qué voy a hacer. ¿Se acuerda que a mí me ha pasado que se acabó y que no llega y entonces... ¿Qué me invento para ver cómo acabo el proyecto? Sí. Y bueno, y realmente creo que en lo que más estoy ahora, que es los amigurumis y el tejido en crochet, ¿se acuerda que la mamá de una amiga de mi hija, que si le hacía un principito? Que ese fue el gran proyecto con el que empezamos y yo después decía, hola, pero yo soy muy atrevida, ¿no? No sabías nada, amigurumi, y dijiste, yo me le mido, hagámosle, y busqué las lanas de los colores, las instrucciones, terminamos buscando en todos lados, sacamos como miles de todo. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, tú llegas y dices, bueno, quiero hacer cosas y todo, y nos cuentas sobre tu mamá. Tu mamá empezaron una empresa. ¿Tu mamá qué hacía antes de montar la empresa de tejido? ¿O toda la vida ha sido fue tejedora? No, mamá toda la vida fue tejedora, señora de casa, llamémoslo así. Ok. Y yo creo un poco también como por herencia, seguramente de las monjas, porque estuvo interna en Pamplona y porque las otras hermanas de mi mamá, ninguna coge una aguja. Ok. Mi abuela, yo sé que ella cosía y bordaba, y ese calado de brujas que es con la cinta y usted entrelaza todo eso ella lo hacía, mi mamá lo aprendió a hacer. Y bueno, en casa siempre hubo máquina de coser y mamá siempre tuvo su espacio para ella, sus proyectos y sus cosas. Entonces sí viene como un poco con tradición y herencia de casa. Sí. Y entonces después se deciden a montar una empresa. Bueno, entonces yo me gradué de la universidad, yo también entonces, ¿qué hago? ¿En qué me empleo? Es difícil emplearse, era muy difícil emplearse en esa época con la formación que uno tenía porque no era profesional, no era tecnológica, sino eran unos talleres aprobados de textiles en la Universidad de los Andes. Estoy hablando del 73, 74. Ok. Listo. Entonces yo con mi mamá empezamos esa empresa. Digamos que ella era un poco la socia capitalista y llevaba todas las cuentas que yo las subía toda la vida.
Y yo era la encargada entonces de diseñar y los colores. Toda la parte bonita. Y toda la parte chévere, íbamos a comprar hilos y no me fijaba que caro, barato, cuánto costaba nada. Lo el que color, me me gusta, pidamos esto, pidamos esto, pidamos esto. Entonces, Claro, claro. así era. Y entonces montaron, y era de cobijas, sacos. Teníamos varios productos. Uno era cobijas de bebé en punto de cruz. Okay. Otras de tejido plano, chales, bufandas. Y trabajamos con una que otra diseñadora de moda y le hacíamos las telas. Ok. En esa época un poco difícil porque no pagaban bien. Ay, no. Complicado. Pero bueno. Bueno, igual ahí viene a lo que iba, cómo era el pago, porque digamos que uno de los temas en estos momentos para los diseñadores, para los tejedores o ahora llamados artistas textiles, nos hemos llamado así ahora, ya tenemos otro nombre, o que nos dedicamos a un oficio, porque pues fue una tradición de generación en generación. Los pagos, pues mucha gente dice que antes pagaban mejor, otros dicen que ahorita están representando mejor los pagos para las personas que nos dedicamos a esto, pero siempre es una lucha de si realmente vale la pena dedicarse, no vale la pena dedicarse, si la remuneración económica es igual a la satisfacción de hacer algo, porque normalmente cuando tú te dedicas a algo, tu satisfacción o tu ganancia siempre va a ser económica y muchas personas lo ven como económica. Yo lo veo de otra forma y muchas veces me he dado en la cabeza, dicho coloquialmente, de que uno dice, no, le voy a cobrar esto y después dice, y esto, y no cobré esto, y no cobré lo otro. Entonces, al parecer, es exactamente lo mismo. Sigue siendo la misma lucha de cuánto cobro, cómo cobro, qué cobro. Si yo hago un curso para poder hacer esto, lo cobro en esto, ya no lo puedo cobrar, o sea, en eso sigue el tema latente. Pues mira, yo diría que lamentablemente el aspecto creativo en general en nuestro país no tiene esa aceptación del valor real de lo que implica eso. Todo el mundo piensa que eso es como una máquina, que usted prende un botón y todo eso. Por ejemplo, yo me acuerdo un poco cuando era estudiante, que fue al principio de un rezago en Europa, sobre todo en Inglaterra, o sea, donde ese país que no producía nada, ¿qué empezó a producir? Creatividad. Okay. Y todo era la innovación de aspectos creativos de todos los productos. Y fíjese que creo que hoy en día, podría estar equivocada, pero una de las universidades más importantes del mundo entero en aspectos creativos, de moda, de diseño industrial y todo, pues está en Londres. Y siempre uno dice, pero ¿por qué aquí la gente cree? Pero que también puede ser que aquí como todos nos consideramos creativos. Y hay yo me atrevería a decir que una falta de respeto por el hacer del otro. Entonces uno va y ofrece un producto, bueno, tanto, y a mí ¿en cuánto me lo vas a dejar? No, pero es que le estoy dando ese el precio para usted. Para usted. Usted en cuánto lo quiere vender es problema suyo. Pero a veces es tanto lo que le quieren ganar a los productos que no son posibles venderlo. Entonces esa es la disyuntiva, yo creo, del aspecto financiero, económico de los hacedores, llamémoslo así. Para no ser si son creativos o son manuales, no importa. Pero yo creo que ese es el punto como fundamental. Sí, aquí comparamos el ser creativo con el ser vivo. Entonces la gente cree que porque hace algo que vio en Pinterest ya es ser creativo. De acuerdo. Y a veces eso no es ser creativo, simplemente es copiar una idea o tratar de cambiar los colores de algo, y para ser creativo hay que tener un estudio y un trabajo de tiempo, ¿sí? Y el tiempo cuesta. Entonces no contemplamos el tiempo, no contemplamos el que la persona se dedica a su tiempo de qué colores debo usar, qué paletas debo manejar en ciertos pedazos o tramos del tejido, del bordado, de lo que tú estés elaborando. Muchas veces también la inmediatez de estos momentos, de que hay personas que todo el tiempo están
creando supuestamente algo, pero la creación es una copia de algo, de algo, de algo, y no termina siendo una creación, simplemente una rapidez de entregar algo y mostrar que sí estoy haciendo y sí estoy haciendo, y a veces hay una falta de respeto de lo que realmente se dedica una persona a crear algo, a sentarse y, como dicen, colocar la cabecita a pensar y decir, esto realmente lo debo hacer así o no lo debo hacer así, que eso es algo de lo que a veces el afán de crearlo le da nervios, genera ansiedad. Hay muchas personas creativas con las que vienen acá a Bordados Puntos y Puntadas y vienen a la mercería y dicen, es que estoy bloqueado totalmente. ¿Por qué? Porque veo todo y todo el mundo está haciendo algo y yo no. Entonces yo digo, como una docente que estuvo en aulas de personas creativas, de que estudiaron y se formaron para eso, el bloqueo creativo muchas veces es por el tratar de sacar algo o realmente es porque su cabeza, o sea, no sé si me hago entender, hay personas que dicen que el bloqueo creativo es porque tienen demasiadas ideas, otros que no tienen idea de lo que están haciendo y otros dicen que simplemente el bloqueo creativo es que se me fue la inspiración. No, mira, yo creo que todo lo que estás diciendo es posible. Okay. Y por ahí pasa cualquier creador, por uno u otro momento, en determinado momento de su paseo o espacio o camino creativo. Siempre hay algo. Yo pensaría que lo importante en las épocas en que yo era docente era ¿qué quiere hacer? ¿O qué le gustaría hacer? O piensa en un color y que a partir de ese color que se inspira. Entonces, por ejemplo, en la época de la universidad, yo me acuerdo un proyecto bien interesante que me enseñaron y era a partir de una fruta. Entonces, siéntese en el punto de analizar la fruta, la forma, el color, cómo aprovecha la luz, cómo es por dentro, cómo es la textura, si tiene o no tiene hoja, si se arruga o no se arruga, si rueda o no rueda. Entonces, cuando uno empieza a analizar ese elemento, empiezan a fluir ideas. O sea, que de pronto a qué lo llevan a uno, no es seguro, pero ahí es donde el aspecto creativo, donde uno deja fluir y donde puede llegar a un punto que como creativo tiene que volver a seguir analizando y retomar a ver qué tanto vi, qué me llama más la atención para partir de ese nuevo elemento que estoy descubriendo y de ahí seguir produciendo aspecto creativo. Sí, y ahí también está la parte de que si tú eres un artista, un artesano o una persona que te dedicas al hobby. Pues es que si estamos hablando de este caso, pues lamento o gracias a Dios soy de ese rango, lo cumplo, porque tengo el aspecto creativo, tengo el aspecto manual, tengo el aspecto del análisis, tuve formación artística. Entonces, pues, en este caso mejor me quedo callada. Sí, claro. Lo que pasa es que ahorita está esta delgada línea de que en pandemia hubo un furor del bordado, hubo un furor del tejido y una cosa es uno ser un artista que hace todo el trabajo artístico que tienen, que es en una base de qué se trata de lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, hay un objetivo, hay una visión, hay una misión cuando un artista muestra un cuadro, ¿sí? Y de acuerdo a eso en una galería te va mostrando una historia y tú vas por el que el artista te está mostrando una historia. En el bordado, en el tejido, eso pasa también, uno tiene una historia, el sudor, las lágrimas que le costó el tejido, el tiempo que se dedicó, el bloqueo que hubo, que ya no quiero volverlo a ver en mi vida, porque tenemos costuras que empezamos y decimos, no la quiero ver hoy me dedico a hacer otra cosa y prefiero, no sé, lavar la loza, no, otra cosa, y eso nos pasa. Entonces, muchas de las personas que en pandemia nacieron y empezaron a buscar cursos de doméstica, cursos en línea, mucha gente hizo sus cursos virtuales y todo el tema. Y yo sí tengo ese pensamiento de que la persona que se dedica a esto, vive de esto y saca frutos del tejido, del bordado,
y otros lo que lo hacen por hobby. ¿Esa situación al artista le ofende? ¿Te ofende que una persona llegue y diga, no, yo le vendo lo mismo pero a 10,000 pesos? A mí me molesta. Porque yo creo que cuando las personas son tan así, eso es ser atrevido para mi forma de pensar, porque no saben lo que hay detrás de todo ese proceso. Una cosa es ver un objeto o un elemento terminado y otra cosa es, óigame, lo que acabas de decir, ¿no? El sudor, desbarate, vuelva a hallarme, pegue, despegue, qué material escoja, busque o inspírese, porque digamos, yo en este momento no me considero artista, me considero pues es laboriosa, que para mí es terapia, para mí me entretiene, para mí me divierte, yo estoy feliz en mi casa y todo el día me estoy inventando qué hacer. Entonces, soy laboriosa. ¿Se acuerda de mi sobrina? Sí, bueno, Isabela. Entonces, mi sobrina es artista, ella tiene otro mundo y es otra cosa. Entonces, aquí no es que lo uno sea menos o más que lo otro. Yo pienso que aquí uno no puede compararse con que soy o no artista, o soy o no creativo, o soy o no laborioso. Es, oye, me estoy aquí porque es que lo que hago me gusta. Lo que hago me da satisfacción. Y lo que hago me da placer. Conozco gente. Y es, como dice nuestra amiga Glorita, ¿no? La terapia. Sí, la terapia. ¿Cómo llama ella? Tejidoterapia, crocheterapia, yo no sé. Entonces es eso. Eso no sé si es negativo el término, uno ponerse a discutir sobre eso, no artista o no es creativo. No, mire, ya a estas alturas de la vida estamos en el plan es de disfrutemos lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, en pandemia surgen muchas cosas. Y es como el rescate de lo que anteriormente lo hacían en el colegio, muchas veces obligatorio, ¿no? Uno estaba en el colegio y entonces haga el dechado, aprenda crochet así no entendiera nada, uno le tocaba hacer la carpeta, todo, ¿cierto? Y pandemia hizo eso que tú dijiste, que saliste de trabajar y yo qué me pongo a hacer, entonces todo el mundo ya no me demoro 2 horas en un Transmilenio o en el carro, entonces yo qué me pongo a hacer en la casa, yo ya no quiero a mi marido, a mis hijos, yo necesito hacer algo, me voy a enloquecer. Entonces nace todo esto en pandemia y generó algo que nosotros estamos diciendo es como alternativas o educación emergente, es decir, que yo aprendo a bordar y puedo vivir del bordado. O me dedico a tejer y puedo vivir del tejido. A mí en mi época me tocó unos papás que estudie algo que le dé plata. O sea, el bordado y el tejido o el diseño no está contemplado en mi casa. O sea, ¿cómo usted qué va a estudiar eso? Y pues efectivamente entré a estudiar algo que supuestamente me iba a dar plata. Pero como le cuento a todo el mundo, vivo del tejido, vivo del bordado y vivo de mi mercería, o sea. Y en una crisis económica vivimos toda mi familia de eso. ¿Tú piensas que es muy diferente, y no sé si tengas la información, pero pues que ahora los chicos estudien más diseño, más creatividad, ser pintores, diseño industrial o todo esto, ahora que antes, o piensas que sigue siendo lo mismo? Bueno, a ver, que los hombres estudien aspectos creativos como la moda, eso hace unos 10 años fue como el boom, de que los hombres también podían estudiar moda, o sea que ya la moda dejó de ser solo femenino, llamémoslo así. Y eso yo creo que le dio un giro a la vida también, porque se abrieron nuevos espacios. Hoy en día, estamos hablando hace 10 años, hoy en día yo creo que la educación es distinta, porque hoy en día no hay límites. Pero también yo pienso que la educación ha pasado por un proceso que si la gente no se actualiza, no se pone las pilas, pues también cambia, porque hoy en día ya no es estudiar una carrera, ahora las carreras son mucho más amplias. Sí. Entonces ya como que no es que se perdieron, digamos que ya no existen los límites tan drásticos que existían entre una profesión y otra, entre que yo soy diseñador de moda o soy
diseñador gráfico. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo aprende y las bases de la educación en las áreas creativas, digamos, los primeros 2 semestres se han vuelto como parejos para todo el mundo. Sí, sí, o sea, sí. que es una formación primero básica y después se abre. Entonces, llega un momento en que yo me puedo sí especializar en un área, pero mi conocimiento sobre las bases es la misma que aquel que estudió moda. Entonces, yo diría es que hoy en día es mucho más, digamos, menos rígida. El sistema de educación para quién va. Bueno, eso viene en un cambio, pero además es que cada vez hay nuevas carreras. Entonces, porque el mundo... Y nuevas necesidades. De acuerdo, porque el mundo se mueve en una dirección que no es la misma, digamos, en la que yo me eduqué. Entonces, pues, pero también es complejo, diría yo. Totalmente. Porque yo veo mucha gente joven y como que no saben ni para dónde van. Porque saben mucho, pero de todo... no saben nada. Como nosotros en la universidad tomábamos el pelo con los docentes y era un mar de profundidad, un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. O sea, saben mucho, pero no saben nada, porque no profundizan, sino, o lo que les dice Internet, y siempre les decíamos, pero verifiquen las fuentes. No sé, ese aspecto es bastante complejo, porque la educación está en un momento muy crítico en la vida. Y yo creo que en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, igual. En la parte de los hombres, yo pienso que en Latinoamérica es más difícil que en Europa, porque tenemos grandes diseñadores en Europa, que nacieron en la época de Coco Chanel y todo, ¿o no? No, en la época de lo que yo te decía de Inglaterra. De ahí nacieron los grandes diseñadores. Que lo que pasa es que Coco Chanel, digamos que fue una generación que empezó y después vino toda esa otra generación inglesa. Ahora no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo, y claro, si vamos a hablar de moda me hubiera refrescado un poco la memoria de moda. Porque también, pues digamos, está Balenciaga, estuvo en la época de y fueron muy grandes amigos. Todos posguerra. Todos, exacto. Y la guerra nos dejó los pantalones para las mujeres y nos dejó un poco de movimiento de ropa para hacer un poco más cómodo nuestra forma de vestir a todos. Ahorita todo el mundo anda tenis con falda, tenis con lo que sea, pero prima la comodidad que la belleza o los parámetros de belleza. Yo diría que los factores estéticos han cambiado. Sí, sí, sí. No sé si lo quieren dejar grabando, pero usted tiene Prime Video. Sí, sí, sí. Busque un programa que se llama Vogue, que es de la revista Vogue. Sí, sí, sí. Y cómo a través de los tiempos, los diferentes o personajes históricos o modelos o artistas o situaciones geográficas y todo eso fueron cambiando la moda y obviamente como la revista cambió sus portadas. Y yo diría que el ser creativo y lo que hacemos se muda con los tiempos, ¿cierto? Como que se desgarran la camisa como en otras épocas. Y lo que tú hablabas de la pandemia, cómo rescató, yo lo miraría más desde el aspecto personal de que lo rescata porque me trae paz. Y entonces entramos a hablar de un aspecto de pronto más importante que no lo que produce, que si soy creativo, que si me produce plata, tú vives de eso perfecto. A mí lo que me trae es tranquilidad. Y sosiego. Claro, hay cosas que tú sabes que yo he vendido y estoy en un proceso de que hago, pero pues quiero hacer y vender, no solo hacer y almacenar, pero si se me presenta un regalo, pues tengo y voy y doy del regalo. Que eso es lo que me parece también amable en la vida cuando uno hace, ¿no? Pues voy y regalo lo que yo hago. Y uno queda como una princesa. Y es más valorado que lo que es comprado. Exactamente. Y una de las cosas que
nos están enseñando, digamos, estas generaciones es, prefiero la tranquilidad al tener el dinero o tener un poco de situaciones en que el afán del día a día, que coja el carro, que vaya, que venga, que organice, no, pero si yo puedo estar en mi casa virtualmente, ¿por qué no lo hago? Porque tengo que estar haciendo esto, porque tengo que hacer lo otro. Para mí es difícil el quedarme quieta sin hacer nada. Inclusive hace una semana Valeria me dijo como, mamá, ¿por qué no te quedas quieta? Nos podemos quedar en la cama tranquilas. Y yo, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que... Entonces digamos que de pronto para muchas personas es otra forma de pensar, es más tranquilidad, como para otras están dejando pasar la vida, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, es que no hacen ya nada. Entonces, esa parte, y por eso también está cambiando la educación. Ya los chicos no son como nosotros que nos lo comíamos todo, ya no comen entero. Ya ellos dicen, no, profe, yo solo consigo en tal lado, ¿yo por qué voy a hacer ese trabajo tan largo si yo así, y lo meto en el computador y ChatGPT me lo hizo y ya? Y eso también es otra parte de la inteligencia artificial que nos está, digamos, muchas cosas transcribimos en ChatGPT, pero la puntuación y las tildes no las hace. Bueno, mi hija es creativa, esa sí es creativa, ¿no? Artista, ilustradora. Y lo que yo le digo a ella, porque ella a veces entra en crisis de que no produce lo suficiente, que el novio que es abogado y que produce mucha plata y que su amiga que produce plata. Yo le digo, mija, pero usted tiene que entender que son procesos diferentes. Son procesos distintos. Ellos empiezan más rápido, usted tiene que llevar un camino para formarse como... O sea, fuera de la universidad tiene que seguir trabajando profesionalmente para ser cada vez mejor y conocida. ¿Y eso qué implica? Que su camino es más lento. Más largo. Es más largo. Pero el día que usted lo logre, fresca, lo va a lograr. Pero ella está en esa encrucijada de que no produce lo suficiente o quisiera producir igual que los otros. Pero la creatividad siempre ha sido mucho más lenta en los procesos creativos ¿cómo se diría? De recibir la inversión que se le hace. La remuneración. Exactamente. No, y también es que es conectar también con los demás. Claro. Porque muchas veces yo cuando, pues este negocio no lleva, o lo que yo hago no lleva un año. Yo ya llevo 12, 15 años en esto, tratando de... Y hasta ahorita yo estoy viendo que la gente ya me conoce más y que ya me buscan para asesorías y ya me preguntan, vienen las personas de la Escuela Julio Macio Santo Domingo, las profesoras, a que les haga el recorrido, les explique los hilos, les explique las telas, porque esto es un aprendizaje constante, porque tanto como nosotros evolucionamos y crecemos, las empresas igual, están buscando que venden más, que está en la moda, y todo se vuelve lo que el día a día nos va mostrando para todos entrar en, y lo mismo te debe pasar cuando haces los tejidos. Tú hace un año vendías los pingüinos, ya este año son las tortugas. Y les contamos esto porque Sandra hace mantas de apego con el amigurumi en la parte de arriba y el bebé tiene su manta de apego con su muñeco. Entonces es una forma de que el niño hace un apego con un muñeco, con una manta, que todos en algún momento lo tuvimos, así fuera un trapo, porque antes no era la manta, sino antes era un trapito con el que limpian al niño, entonces el niño feliz con su trapito por todos lados, o la cobija, o lo que fuera. Entonces digamos que la moda, así no queramos, siempre va a estar presente. Lo mismo pasa en el tejido, lo mismo pasa en el bordado, en la ropa, en lo que nos colocamos, en que todo. ¿Tú consideras que lo que tú estás haciendo en estos momentos de tejido te conecta con lo que aprendiste, con lo que has hecho en tu vida y te genera como, pues yo sé hacer esto, pues le impregno esto que yo sé y le pongo mi esencia como Sandra o Magenta Bless, que es la marca que hiciste con tu mamá y sigue en el tiempo? ¿Tú sientes que sí le colocas esto o haces lo que la moda te impone?
Mira, yo creo que yo empecé las mantas de apego, los amigurumis, aquí. Eso sí, el aprendizaje fue aquí. Sí. Y a través del tiempo empecé a hacerlo y la regalé. Sí. ¿Te acuerdas que era un dragón? Y lo vi en estos días en el trasteo de mi pariente. Sí. Y está igualita. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace? Yo pienso que, claro, el amigurumi es moda, pero hay objetos o hay procesos o hay no solo modas que permanecen en el tiempo. ¿Se acuerda la falda que le mostré hoy? Sí, bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bebés van a seguir naciendo, menos, pero van a ser bebés. Como decía hace poco Socorro, que también es una compañera de nosotros, dijo, me voy a dedicar a hacer cosas tejidas para perro, porque ya para bebé no necesitamos. Y yo, ¿cómo así? Me dice, pues sí, porque es que ahora no vamos a tener bebés, pero bueno, continúa. No, entonces, pues así 1 o 2, lo que sea, pero siempre van a ver. Y si vemos el historial, pues yo ya no tengo mantas. ¿Te acuerdas que antes había una fibra que comprábamos, la guagüita? Sí. Pues de esa ya no tengo ninguna manta tejida. Ahora hay otra fibra con la cual estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, graneadito, van saliendo. Y me compran unas, regalo otras. Pero yo, Sandra, me siento feliz cuando me mandan las fotos de los niños y los bebés con las mantas de apego. Porque siento que estoy aportando algo. Sí, es un objeto nuevo, cuesta, lo que sea, pero también estamos entrando en eso de que los niños se van a acabar, ¿no? Y los pocos o muchos que llegan son preciados, son importantísimos, son el tesoro de la humanidad. Y yo me siento que a ese tesoro le agrego un valor. Le das algo para. Exactamente. Okay. Se lo puede igual hacer otra persona, no tengo que ser yo, pero en este caso pues soy yo. Exacto. Bueno, tú llegas a bordados, puntos y puntadas porque no sabes qué hacer. Llegué a una etapa de la vida que ya no trabajo, ya no estudio, ya no nada. Listo. Y vamos a contar varias cosas, infidencias de los jueves. Entonces, vienen 3 a 4 personas que estudiaron juntas en Cúcuta. Entonces está Rosa Elena, Glorita, bueno, Jenny empezó a venir ahorita y bueno, y Sandra. Creo que nadie más ha venido de allá. No, así no. Sí. Las 4 tienen el cuaderno de costura de la época. Ay, ¿se acuerda que yo le presté mi dechado del colegio? Lo peor es que Glorita no lo encuentra, dice que ya sabe que lo tiene en una caja, pero que ella lo tiene. Y las 4 tienen coincidencias con las hijas, así no se encuentren muchas veces. Entre esas, bueno, que Natalia pues estudió contigo. Natalia vive en Alemania y vive una de las hijas de Rosalena en Alemania. Y Sara pues se conoce con todas, sí, ¿cierto? ¿Cómo hacen o cómo han hecho para que la relación perdure? ¿Con las del colegio? Con las del colegio. Bueno, a ver, he hecho un poco de Porque cabeza. igual también se reúnen cada año, Creo que Sara tenía como unos 6, 7 años y yo no sé por qué, realmente no tengo recuerdo. Empezamos la primera reunión. Y eso sí me acuerdo que fue en mi casa, con los teléfonos que yo tenía. Rosalena, es que Rosalena era vecina mía de casa, pegada. Y entonces con Rosalena, pues desde el colegio, desde niñas, desde kinder, hemos sido amigas. En unas épocas más cercanas, en otras épocas, digamos, nos distanciamos, pero pues Rosalena Chávez siempre ha existido en mi calendario de vida. Con Gloria también, porque las circunstancias con Gloria, aunque no, Gloria llegó al colegio en los últimos años, porque la presentación Cúcuta llegaba al Santa Teresa para terminar quinto y sexto. Gloria llegó en ese momento, además ella venía de Bucaramanga, bueno, era otra cosa. Pero sí hubo una reunión hace muchos años, por lo menos 23 años, porque Sara ya tiene 33, bueno, algo. En mi casa y éramos 6, pero entonces a partir de ahí
quedamos de que teníamos que, si teníamos los teléfonos de otras, y quedamos con la tarea de conseguir teléfonos de las otras. Y entonces nos empezamos a reunir pues una vez cada 3 meses o cada 4 meses, éramos siempre las mismas, pero coincidencialmente el año pasado, que cumplimos los 50 años de graduadas del colegio, yo le dije mi edad. Volvimos, o sea, nosotros hemos tratado de reunirnos 5, 10, 15, 20, cada 5 años las del colegio. Y las que vivimos aquí, pues, Gloria, Rosa Elena. Con Gloria me volví a encontrar, digamos, más fuerte cuando Natalia entró a estudiar. Porque Rosa Elena, pues sí, por la familia y los papás, y eran conocidos y todo eso, siempre pues era mucho más que de vez en cuando nos encontrábamos. Entonces Gloria fue a través de que Natalia entró a la universidad conmigo. Gloria. Rosa Elena y yo somos como las más constantes. Además es que como que los jueves es el compromiso de encontrarnos aquí, ¿no? Entonces fíjese que Gloria, ay, que no puedo, que no sé qué, que entonces yo voy mañana. Le dije, no, yo mañana ya tengo otro compromiso, yo voy los jueves y los jueves para mí es sagrado. Y es lo que yo le digo a Rosa Elena, el jueves es sagrado para usted. A mí me pueden pintar pajaritos de oro cualquier día. ¿El jueves? No, porque el jueves es mi costurero y mis hermanos me toman el pelo. Ay, pero ¿ya qué va ese costurero si usted sabe hacer de todo? Digo yo, porque para mí es feliz, yo me encuentro, converso, aprendo otras cosas, me río. Pido opinión. Exactamente, busco que, ¿se acuerda que en una época yo decía, ay, ¿qué hago? Ajá. Entonces, pues bueno, ahí. Ay, el cubrelecho ese que tenía unos pedazos de tela con una servilleta. Entonces, bueno, no he terminado porque la parte de unirlos son los unir los granis es harto. Sí, pero ahí verdad. Voy. Eso es verdad. Pero es verdad. Fíjense que ahí vamos, siempre sale un proyecto nuevo y con las clases que siempre estás dando, inventándote, que uno queda ahí enganchado. Por ejemplo, fíjese la chaqueta de Sara, no es porque la haya hecho yo, pero que es lindísima, pero fue que por el curso de pedrería. Sí, igual ese es el trabajo y el afán de estos encuentros, digamos. Muchas personas piensan que detrás de lo que es la mercería, no hay un pensamiento de un proyecto, sino que simplemente se nos ocurre y salió, y no, hay que organizar el proyecto, hay que comprar las telas, hay que organizar los dibujos, hay que revisar que tengamos los materiales completos, las agujas, las cosas, y aparte de eso es reencontrarse de otros grupos y conocerse. Porque eso es lo que ha hecho estos talleres, aparte de las clases o los costureros que hemos hecho, que terminan conociéndose unas con otras, que inclusive el año pasado, con una ilusión del almuerzo que hacemos normalmente, o bueno, ya se volvió el almuerzo de fin de año, como de terminar todo, pues terminamos viniendo varias, no todas, pero sí varias. Cada vez es más gente. Cada vez es más gente. Cuando nosotras empezamos éramos, yo creo que unas 3, 4 personas. Ahorita estamos hablando de unas 30 fijas y de 10 a 18 flotantes, o sea, que van rotando, que vienen solo a aprender algo en específico y todo. Entonces, pues, digamos que eso es lo que pasa. Y eso es lo que le deja a uno en el corazón cada persona que viene acá. A ver, es que en eso que acabas de decir hay varias cosas. Por ejemplo, los proyectos. Entonces, lo que tú dices es cierto, el proyecto hay que buscar primero, o sea, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo lo voy a hacer? Y fíjese que la otra vez con Rosalena quedamos, es que no me ocurre nada, pues vaya a clase y verá que entre todas algo sacamos de lo que se nos ocurre, porque todas opinamos y todas le damos qué tiene y a ver qué hace. Lo de eso de se crea una comunidad. Claro, uno la crea más estrechamente con las que vienen siempre el mismo día que uno. Sí. Pero a veces como nos turnamos, entonces una viene el jueves, la otra el miércoles, no sé qué, cambiamos por alguno u otro motivo, pues sí es cierto que uno empieza a ampliar ese círculo de amistad de mujeres, que la amistad de las mujeres es mucho, mucho más fuerte y estructurada. Bueno, por las razones que haya, no sé exactamente, pero siempre usted tiene amigas y las amigas, así sean 2 o 1,
con ella sale adelante. Uh-huh. Y la celebración de vida que hacemos con los almuerzos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que sí. No importa a dónde vamos, si es, ¿se acuerda de la pescadería? Es acero. Que nos pegamos tremenda lavada de casco, tratando de coger un taxi. Un taxi, un bus, lo que fuera. Bueno, entonces no es el lugar ni en nada, es simplemente estar juntas. Y fíjate que tratamos como de sentarnos con las que no somos tan amigas como para poder conocer a la otra persona más. Sí, 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 eso es verdad. Y lo que en realidad en el fondo trasciende sobre estos encuentros, que seamos con los mismos, con diferentes, es la parte humana y la parte de ayudarnos a salir, porque muchas veces, y ya lo hemos dicho anteriormente, siempre encontramos a alguien que tiene un problema peor o igual al de... No, mija, a veces uno oye y uno dice, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún problema. Yo no sé ni por qué me quejo. Sí, ¿para qué me quejo? No, hay gente que tiene muchas dificultades y uno lo único que tiene que es dar gracias, que uno no tiene problemas, sino que uno se los inventa. Totalmente. Pero a mí sí me parece que el tejido o el bordado o lo que haga uno manualmente le ayuda a que el problema se aminore, se vea más pequeño, pierda la importancia que uno le está dando en determinado momento. Y muchas veces uno la importancia se le da en la cabeza, ¿no? Claro. Y lo vuelve a repetir y dice, ay, ¿cómo va a salir de esto? ¿Y cómo va a salir de esto? Y acá nos hemos vuelto hasta consultorio jurídico, consultorio de, ¿usted sabe dónde venden tal cosa? Claro, yo lo compré en tal lado, yo le doy la dirección, le paso el teléfono, o sea, ya se vuelve un círculo, directorio telefónico, consultorio jurídico, ayuda de respuestas o razón. Psicología emocional. Yo me acuerdo cuando, pues hay muchas alumnas que vienen y no vienen y no hacen nada en toda la clase. Bueno, tenemos... Pero nada. Sí, tenemos una común. Sí, no hacen, pero bueno. Pero como dice ella, no me importa, vengo a hablar con alguien, a hablar algo diferente, a no estar en mis cuatro paredes haciendo lo mismo. Así sea solo averiguar que el chisme de qué fue lo que le pasó. Entonces uno dice eso y nos hemos vuelto hasta... Voy a confesar algo, yo empecé ahorita a hacer algo en una nueva prepagada y no tenía ni idea de cómo se manejaba. Glorita fue mi ayudante. Asesora personal. Entonces digamos que eso es lo que digo que genera que a pesar de que sean grupos de 2 horas o un espacio chiquito, que esas 2 horas uno trasciende en el tiempo y dice, necesito tal cosa, Sandra dijo esto, voy a llamarla a ver si ella me ayuda con tal cosa, socorro, o si no tenemos el teléfono, aunque pues ya tenemos el grupo, pero no tengo el teléfono, oiga Liliana, páseme el teléfono de tal persona que necesito esto, y ella habló del tema, a ver si esto, o sea que esto se vuelve comunidad. Círculo de amigas, círculos de ayudantes y círculo de todo. De formación. El plomero, el electricista, el carpintero. Exacto. Entonces, yo sí digo que una de las cosas que nos ha dejado esto es nuestra paz mental. A veces, yo no sé cómo decirlo, pero a veces... Como decíamos ahorita, nos encrucijamos en el tema, en el problema, en la cosa de no puedo salir, no puedo esto. ¿Tú crees que el tejido y el bordado te ha ayudado en tu paz mental? Total. Bueno, acuérdate que primero me vengo a pie de mi casa. Entonces, meditación caminando. De entrada hay una liberación mental, espacial, de todo por la caminada. Segundo, pues siempre el estar haciendo algo, a mí sí me genera una paz. Por eso yo no cambio mi costurero del jueves. Sí. Y yo hago compromisos, pero el jueves es mío. Entonces, eso por un lado. Además yo sí pienso, si yo no... ¿Se acuerda que en una época hicimos unos este animalito de los llanos, unos, ¿cómo se llaman? Capibara, no Sí, estaba pensando lo mismo, unos... Ay, sí.
Bueno, sí. Que era para coger, para abrazar, para consentir. Sí. Bueno, que es de esta Fundación de Niños de Cáncer. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque yo decía, pues tengo que hacer algo. Y pues bueno, regalemos. También empezamos un proyecto para bebés con otra gente y no fluyó. Y empezamos también con alguien a ver si hacíamos los pulpos para los niños, para la Fundación de los Niños del Roosevelt, que tampoco fluyó. Entonces, yo siempre he estado como en el plan de hacer. Y pues no hacer por hacer, sino hagamos con un sentido. Y el sentido es o ayudar, o pues sí, se me volvió un negocito, pues como dice alguien, para los dulces, mijito, bienvenidos para los dulces. Nunca sobra. Ahorita vamos, pues yo creo que en abril ya empezamos a hacer la gallina de apego, pues es una gallina de apoyo emocional, ya tenemos todos los permisos de que lo podemos hacer aquí en Colombia y toda la cosa, y pues estoy contactando personas que les interese, porque ahora la arteterapia se está volviendo muy fuerte en Colombia, digamos que anteriormente era en Europa, en Estados Unidos más o menos. Bueno, y ahorita pues con tanta cosa que está pasando en el mundo, hay unas gallinas que son como así de grandes, una cosa espectacular. Se puede hacer en 2 agujas y en crochet y se llama gallinas de apoyo emocional. ¿Ah, sí? Y las personas la pueden llevar al trabajo. Lo creó una señora porque entró en depresión, es tejedora también americana. Bueno, ahorita no me acuerdo el nombre exactamente, pero ella, como me decía, es que yo lo creé era para yo poder dormir, porque no dormía, no podía hacer nada, o sea, yo me sentía todo el tiempo agobiada porque exactamente no tenía nada que hacer. Es que ahorita que usted menciona un término difícil y es la depresión, yo creo que yo medio entré en depresión, pero a través de los jueves no me cogió la depresión. Por eso es para mí tan importante, porque el tejer, además pues hemos hecho otros proyectos que no solo no es tejer, ¿no? ¿Se acuerda? El tutú de Valeria. Entonces todo eso a mí me ha ayudado a no. Ya no, yo creo que ya no me va a dar depresión, que ya que ya viajamos a Japón, a Tailandia. Entonces, para mí sí fue como un flotador, llamémoslo así. Que me salvó de entrar en depresión cuando me liquidaron en la empresa con la cual trabajaba. Claro. Es que es duro. Yo sí pienso que esa parte de o sea, no es que la empresa te esté diciendo ya no nos sirves, pero así se siente uno. No, la empresa sí le dice así, qué pena con usted, ya no me interesa, usted ya no me sirve, o usted ya me cuesta mucho. ¿Ve? Pero como está el modus operandi de coja sus cosas y váyase y todo cabe en una cajita. Además. Esa es su cajita, señora. No, puede ir. No, yo tenía hasta cuadros míos en la oficina. Imagínate. Eso sí. Mi oficina era casi que mi casa llena de cosas mías. Pero sí es eso, porque como que uno se vuelve invisible con la edad. Y resulta que no es que yo me haya dejado de ser menos invisible, pero para mí misma no soy invisible. Porque hago, porque pienso, porque siento, porque me gusta, porque me da placer, porque comparto, porque me entra algo de dinero. Sí. Pues yo no creo que yo viva de amigurumi, pero bueno. pero algo, pues como decimos, algo sí me da. Para el café. A irme a tomar un café con las amigas. Sí, claro. Entonces, pues para mí sí ha sido realmente fundamental. Teníamos un grupo de lectura. Ay, nuestro grupo de lectura. Qué embarrada. Pero ahí yo me sigo leyendo el libro, ¿no? Yo también. Buenísimo, y me ha parecido fantástico. Es muy buen libro, pero es que alguien nos bajó los humos, ¿no? Omar. No. ¿Quién fue? No, una profesora que es que si no era todo el libro, uno decía, pero ¿por qué no podemos leer? Como el libro tiene que ser es un placer también. El libro no puede ser una obligación, porque con las obligaciones sabemos que uno las deja de lado. Cuando las cosas se hacen con placer, las cosas se terminan.
Sí, sí, sí. Sí, hicimos club de lectura y nos veíamos virtualmente. Claro, todo eso fue pandemia. Pandemia, ¿qué Sí, decíamos? pero bueno, ya eso pasó. Pero el último que estamos leyendo a mí me ha parecido fantástico. Y hay una entrevista en YouTube de este hombre. ¿Sí? Rosalena no se la ha compartido. No. Ay, ahora se la me acuerdo. Pensé que el celular lo tenía ahí. Se la comparto. Sí. Bien interesante cuando uno ya ha leído el libro. Cuando uno ha leído el libro dice, este hombre, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué personajes? Sí, deberíamos volver porque esos encuentros me encantaban. Primero porque no hay como llegar uno al club de lectura y uno diciendo qué horrible este libro y todos lo amaron. Y uno como yo, ¿qué digo? Divino. Pero yo me lo volvería a leer. Yo me acuerdo que eso nos pasó varias veces, que todas, no, divino el libro, y yo, ¿será que yo no entendí el libro? ¿O será que yo soy la rara? O a veces dos o tres. ¿Con Sol qué? Con Sol. Amanecer de esta africana. Africana. Amawanga. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Sí, uno no... Bueno, lo que acabamos de hablar es del lugar seguro, de todos estos espacios que se abren, no solo aquí, ya hay muchos espacios en Bogotá, en Colombia, en el mundo que se han vuelto espacios seguros, espacios para que las personas encuentren, y eso que en Colombia todavía hay familias grandes, todavía hay un rezago de familias en las que los primos se hablan con los primos, los tíos, los abuelos, esto como en Europa que la gente se va a la casa y no se vuelve a hablar. No se vuelven a hablar, o si se ven es en cada oportunidad de festividad, o como en Estados Unidos que todo el año se ven en Thanksgiving, solo se ven para eso. Entonces, digamos que cada vez van creciendo estos grupos y estos espacios para que en el arte se haga arte terapia, como lo decía. Se vuelve también diría yo, como una microfamilia. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad porque, digamos, hemos tenido alumnas que pues les han fallecido familiares y dicen, yo los únicos que tengo cualquier cosa son ustedes. Si necesito algo, los llamo a ustedes. Entre esas tenemos pues a una amiga en común que es Magdalena. Magdalena, pues su hijo está lejos y es difícil. Tenemos otras dos que también, pues no, los únicos somos nosotros. Entonces, pues cada vez somos más solos, pienso yo, cada vez hay menos grupos familiares o los grupos familiares se disuelven porque no se entendieron. Y a veces terminan siendo los amigos más familia que la familia. Que la misma familia. Que la misma familia. Entonces, pues, sí, digamos que lo deja uno pensando de que estos espacios que para mí fue un sueño tener un espacio en el que las personas se reúnan, en que yo pueda enseñar lo que yo sé o lo poco que yo sé, se vuelvan algo más allá, algo mucho más profundo y con una intencionalidad diferente. Entonces, yo pienso que el arte, sin ser algo como de un artista súper reconocido, termina reuniendo y haciendo grupos. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí y eso hacemos en el podcast, ¿no? Tratar de contar de estas historias, de que no somos todas iguales, todas somos diferentes, tenemos genios diferentes, tenemos formas de chistes diferentes, venimos de regiones diferentes, porque acá tenemos de todo, ¿no? Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Socorros del Valle, bogotanas, rolas, Boyacá, o sea, no tenemos una costeña, creo. No era costeña. ¿Quién? No, es la venezolana que usted estaba comentando. Janet, bueno, venezolana, que pues se ingresó al grupo y es muy querida también. No, creo que costeñas no tenemos, pero bueno, compradoras de Riohacha, Montería sí tenemos, pero en el grupo no, pero sí lo hace a uno pensar realmente que hace uno trasciende. Y lo que decías tú, yo le aporto a los niños con mi manta de apego, que es algo tejido por mí, hecho, pensado, con un trasfondo, y que tú la veas en una fotografía, pues eso es gratificante. Uf,
Súper. Eso es gratificante. Y yo no sé, yo ahorita me estoy dando cuenta que me he vuelto más llorona. Es verdad, yo me he vuelto más sensible. Sí, más sensible. Sí, no sé si será este año, pero sí, no, digamos el año pasado tuve 2 situaciones en las que estaban reunidas todas, creo que ninguna se dio cuenta y Glorita dijo como unas palabras del grupo y a mí me tocó irme. Yo dije, no, aquí me pongo a chillar y yo no quiero poner a chillar a nadie. Pero sí, más sensible, pero ya más pensando en el trasfondo de lo que se está volviendo el grupo y de lo que estamos haciendo, porque pues el podcast tiene esa intencionalidad de que las conozcan, de que sepan que todas somos un grupo, de que yo sé que a mí me llega a pasar algo y yo las llamo y allá llega alguna, pero llega, ¿sí? O a ti te pasa algo y alguna, pucha, mi hermano se fue, mi hermana no está, mi prima, mi sobrina, mi hija se fue de viaje, pues ¿a quién llama? Rosalena, Glorita no está, Liliana, mire, venga, no sé qué, pienso yo. No solo eso, sino también, digamos, como contar un poco que son bienvenidas las que quieran juntarse al grupo. Totalmente. O sea, la persona X, Y, Z, de donde sea, hombre, mujer, mayor, joven. Pues hemos tenido niñas. Pues son bienvenidas a juntarse a esta experiencia de vida, porque esto es una experiencia de vida. Sí, hemos tenido niñas. Creo que ahorita solo está, los viernes está viniendo Emma. Vamos a ver si nos dejan hacerle el podcast, que ella es todo un personaje, es una niña espectacular. No, es así, digo yo, es rola, pero no sé de dónde, porque ella no tiene pelos en la lengua. Ella sí se va volteando. No me parece, no me gusta, no sé qué, y uno, ok, que las rolitos somos más como, ay, qué pena, pero no sé qué, pero es demás. No, ella sí iba diciendo, no me parece, o es que una vez le hizo un chiste al papá y nos tocó a todas. Calladitas, entonces pues bueno. Sandra, un placer haberte tenido en este espacio. Te quería invitar hace rato, pero pues había estado en otras situaciones, circunstancias, pero me encanta. No va a ser la única vez que estés acá, porque pues vamos a sacar varios temas, pero ahorita estamos con el tema de conocer a cada una de las personas que están acá, cómo nos conocimos, cómo llegamos acá y qué pensamos de este espacio. Entonces te agradezco en el alma que hayas aceptado nuestra invitación y siempre serás bienvenida. Muchas gracias. Listo, Sandrita, gracias. Listo, chicos.